Sin duda que nosotros conocemos lo inesperado de las tempestades. Esta tarde tuve que ir a recoger a los niños ahí al club alemán. Yo soy esclavo, soy el chofer. Y entonces ellos habían estado jugando sus diferentes actividades deportivas, eran ya cerca de las 6, y había hecho sol todo el día, estaba muy bonito el día, y por ello ellos no habían llevado chamarra. Sin embargo, a las 6 de la tarde ya se desató un vientecito medio helado, y además se iban a bañar, lo cual iba a tener que el pelo iba a estar mojado y no sé qué y no sé cuánto. Yo le dije, tú tienes que estar siempre preparado para los cambios de temperatura, y más en un México en donde en la mañana está helando y a las 12 del día el sol ya no puedes con él, ¿verdad? Entonces hay cambios inesperados en las tormentas, en el clima, en donde tú tienes que prever para pues tener una buena situación y no enfermarte. Cuanto más las grandes tempestades que te pueden venir a tu propia vida, en donde pues parece que todo está bien, tu trabajo está muy bonito, y pues tienes tu coche y todo y cuánto, y de repente ese día todo te cambió, porque algo inesperado como una gran tormenta vino a tu vida, a través de problemas con tu jefe, a través de problemas con el vecino, a través de circunstancias con las cosas que tú tienes, qué sé yo, tantas cosas. Sí tenemos que estar siempre alerta, porque las tormentas están a la orden del día. Y no podemos evitarlas. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto para que no haya tormenta. Pues eso no va a ser. Si lo que queremos es estar preparados para pasar por la tormenta adecuadamente. Y este es el caso en esta ocasión. Dios es un Dios realmente poderoso. Él puede con la más grande de las tormentas. No importa el problema que fuese, dice el versículo que nada es imposible para Dios. De un lado o de otro, porque tú sabes, no sé si sepas, pero este año se cumplen 100 años que se hundió el Titanic. Abril 14, hace exactamente 100 años. La gran tecnología del hombre que se atrevió a decir, este barco ni Dios lo hunde. Y se hundió en el primer viaje. Como que Dios dijo, entonces no crees que hay tormentas. Pues déjame mandarte algunas para que tú sepas que yo soy Dios. Qué necio aquel que piensa que no hay Dios. Inclusive, yo con una persona que me decía, no hay Dios, le dije, pues la Biblia habla de ti. ¿Cómo que habla de mí? Sí, mira, ahí en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eres un necio, ¿cómo crees tú que no hay Dios? Su inmenso poder se ve por todos lados, tanto en el mundo macro como en el mundo micro. Es absurdo que nosotros, al ver este mundo maravilloso en el cual estamos desde el punto de vista de naturaleza, digamos que no hay Dios, que nada más evolucionó, pues no sé, de alguna manera una pequeña célula un día, ¿verdad? Pues tuvo vida, y quién sabe cómo tuvo vida, y luego se reprodució en dos, y luego se hizo pues una araña, y luego quién sabe qué, y así, ¿no? Y de repente pues aquí estamos, somos productos del chango, ¿verdad? Sin embargo, pues nunca han podido encontrar ese eslabón perdido entre el chango y el hombre, ¿sí? Claro que no. Hay un diseño maravilloso, arquitectónico, tan precioso, tan preciso, en donde tú dices, el que hizo todo esto es Dios. Y esto me lo muestra nada más para que yo sepa
su firma. Esto no es Dios, porque lo llaman la madre naturaleza. No, ¿qué madre naturaleza? Es la firma de Dios. Es lo que Él hace para que tú sepas quién es Él. Pero Él está muy por encima aún de todo eso. Salmos 62:5 nos dice, Salmos 62:5, dice el versículo del Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Afortunadamente Él continúa y dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pero Dios es grandioso, Él tiene realmente todo el poder. Y muchas veces podemos vislumbrar la tierra misma. Tú sabes que la tierra pesa 6 sexillones. ¿Qué es eso? Bueno, pues puedes tener 1 millón, y después un billón, y después un trillón, ¿no? Y un cuatrillón. Pues esta pesa 6 citriones o 6 sillones, ya no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Y nada más es la tierra. Y si tú vieras el vasto universo, y tú dices, a ver, déjame ver si encuentro la tierra. Y pues a ver, pues tráete uno de esos telescopios grandotes, porque no la encontramos. El universo es tan vasto. El sistema solar es muy grandote, es donde está la Tierra, y ahí está el Sol, que tú dices, uy, el Sol grandísimo. El Sol es una de las pequeñas, muy pequeñas que existen. La galaxia en donde nosotros existimos, donde estamos habitando, que es la Vía Láctea, es una de las galaxias más pequeñas de los miles de millones de galaxias que hay en el universo. ¡Wow! ¿No? La estrella más cercana a la Tierra está a 4 años luz, a razón de 300.000 kilómetros por segundo. Y dices, a ver, déjame ver, no tengo papel para tantos ceros. Y esa es la que está más cercana. Hay estrellas que están a billones de años luz. Dios, esta es tu habitación. Este es lo que tú haces. La Tierra, no sé si sepas, gira alrededor, ¿verdad? Suyo, a razón de 1000 kilómetros por hora. Por eso a veces acaba despeinado. Porque va muy rápido Tierra, ¿no? Es girando. Pero además gira alrededor del Sol a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Ya va la Tierra rapidísima, por eso nos agarramos, no nos vayas a quedar por atrás, ¿sí? Tremendo, esa es la Tierra. Pero imagínate el vasto, gran universo de Dios. Su inmenso poder, porque dice la palabra de Dios que Él hizo todo esto con la palabra de su poder. Él dijo, hágase, y se hizo. No fue que hoy vamos a construir, a ver, saca los planos, 70 años para los planos, y luego, bueno, ¿dónde ponemos esto? ¿No? Él nomás dijo, ya, hoy, y así fue. Maravilloso lo que Dios es en su gran poder. Ese es en el macro. Ahora imagínate el micro, que vas caminando ahí, ¿verdad?, por el jardín, y de repente ves pues una arañita ahí se está peleando con la otra por el territorio, no sé qué, y por acá una hormiguita, y luego un escarabajo, y hasta un escorpión te encuentras por ahí, y tú dices, ¿quién les enseñó a todos estos, todas las cosas que hacen? Tenemos unos gatitos aquí, y cómo las cosas que ellos hacen, y cómo las hacen, los instintos que ellos tienen para poder comer, y poder reproducirse, y poder hacerlo, la obra que Dios hizo para ellos. ¿Dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo hice el mundo. ¿Por qué me lo echas en cara? ¿Le enseñaste tú a las cabras a cómo parir? ¿Tú les dijiste dónde comer? ¿Ya?
Dios es grande y todas estas cosas que Dios tiene. Ahora con la televisión en donde ves tú el Discovery Channel y no sé qué, y ves los animales y el tigre y cómo hacen todas estas, la naturaleza tan maravillosa, tan bien sincronizada de Dios, tan precioso que las cosas que Dios realmente tiene. Y que nosotros nada más estamos a veces descubriendo unas cuantas cosas de la obra de Dios, en una cosa que se llama física o química, pero estamos tan lejos. Por cada cosa que descubrimos, nos encontramos con 100 millones de preguntas más. Pero más vemos ese vasto reloj tan maravilloso que tiene Dios y cómo Dios lo está operando. Job 26, 14. Job 26, 14. Que dice así Job 26, 14. Estas cosas, he aquí, son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O Jeremías 10, 12. Jeremías 10, 12. Dice Jeremías 10, 12. Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Por lo tanto, no hay excusa para que el hombre no sepa que ahí está Dios. Es el hombre el que no quiere voltear a Dios, pero no hay excusa. Romanos 1:20 dice, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. El hombre tiene una mente tan pequeña, que piensa que sí puede acusar a Dios y echarle la culpa de las cosas. Más adelante ahí en Romanos, en ese mismo capítulo 1, en el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Con tu mente tan grandota, lo único que ha pasado es que delatas la tonta necedad que tú tienes. Y cuando leemos los evangelios, vemos cómo Dios hecho carne expresó y manifestó su poder de muchas maneras. La ciencia hoy en día no puede hacer lo que Jesús hizo hace 2000 años con los milagros en las enfermedades y cómo Él curaba a la gente milagrosamente, instantáneamente, y no tenían aparatos quirúrgicos ni nada, Él nomás decía y finalmente se hacía. Por ejemplo, Lucas, allí en el Evangelio de Lucas 4:40. Dice Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Jesús tenía poder sobre los demonios mismos. Dice el siguiente versículo 41 aquí en Lucas 4. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Pues va más allá, no solamente tiene el poder sobre el mundo espiritual de los demonios, Él tiene poder sobre el mismo Satanás, el diablo, que sí existe. Y por eso, si no existe, pues fíjate cómo está el mundo y te das cuenta de que Él ha hecho muchas travesuras para tenerlo como lo tiene, porque Él es el príncipe de la potestad del aire, Él es el príncipe de este siglo, Él tiene el mundo de esta manera, pero eso no quiere decir que Él
está descontrolado o que está fuera del control de Dios. Al contrario, está totalmente pero esa parte no la entiendo, Carlos. de Dios. Sí. ¿Por qué si Dios tiene poder sobre él? Sí. Dios tiene poder sobre todas las cosas. ¿Por qué lo deja actuar? Porque Él tiene un plan maravilloso de los siglos. Y entonces Él ha permitido que esto pase para que nosotros corramos a Dios y nos entreguemos a Él. Él quiere que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él y lo hagamos Señor de nuestra vida. Al dejarlo actuar, pues entonces nosotros nos andamos probando a ver de qué lado vamos a jalar. No es eso, sino que Dios quiere foguearnos y hacernos grandes. Si todo estaría bien, pues yo sería un títere en donde pues la verdad no tengo ninguna fuerza. Él permite que haya pruebas, pero están bajo el control de Dios. Y el mismo Satanás, Él lo creó. Satanás tiene creación, Él tiene un principio. Dios no. Dios es antes que Él. Y Dios creó a Satanás mismo. Y lo tiene controlado. Vamos a leer también, por ejemplo, Lucas 4:12. Aquí mismo, un poquito antes, en este Lucas 4:12, en donde Satanás tienta a Jesús para que Jesús caiga. Y entonces en el versículo 12, no quiero leer todo el pasaje, dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dios tiene control total sobre Satanás. Y llegará el día en donde Satanás será echado al infierno. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ese fue el propósito primordial de ese lugar de tormento terrible en donde Satanás no va a reinar ahí para nada. Será el que más va a sufrir por haberse revelado a Dios. Pero también Jesús tiene poder sobre la muerte, ese terrible enemigo que nosotros tenemos. Este martes que yo estaba ahí en el cementerio, porque fuimos a predicar a este entierro este martes, ¿verdad? Estaba todo tan tranquilo, allá afuera los coches pitando y la gente corriendo y no sé cuánto, y aquí era una tranquilidad absoluta. Y ahí estaban las diferentes tumbas, y algunas con algunos mensajes de mucho dolor, de que te vamos a extrañar mucho, de que nunca te olvidaremos, de que pues te nos fuiste, de muchas cosas, porque la muerte es un terrible enemigo, muy fuerte, y dobla al más cuadrado, La muerte es terrible, y la muerte vendrá también por nosotros, pero Jesús ha vencido ya la muerte. Por ejemplo, Lucas 7, 14 al 16, Lucas 7, 14 al 16. Acercándose Jesús al féretro, tocó el féretro, y todos los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Dios tiene el poder con la muerte. Inclusive Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 5, él grita, ¿verdad? Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Por qué? Porque Jesús ya venció la muerte a favor nuestro. Y aunque nuestro cuerpo va a ir a la tumba, yo voy a resucitar. Y yo voy a vivir eternamente, porque eso es lo que Dios dice, habiendo vencido la muerte Él mismo, y después Él va a hacer que yo también venza la muerte. Entonces el poder de Dios es algo realmente maravilloso, y lo vemos, que todo ese poder inclusive llega a atemorizar, porque tú dices: oye, pues estoy ante un Dios tan grande, me da hasta un poco de miedo, ¿verdad? Como este pasaje nos lo está diciendo aquí dice: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios hace milagros increíbles, increíbles para nosotros, muy creíbles para Él, pues Él puede hacerlo muy fácilmente. Este pasaje es uno más
de esos milagros tan maravillosos que Dios quiere que nosotros sepamos que Él hace. Aquí hace una demostración de que no solamente tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre los demonios, Él tiene poder sobre el mundo natural. El mundo natural le obedece conforme a lo que Él dice. Dice la palabra de Dios, acabo yo de terminar el libro de Josué, un libro que me gusta muchísimo, el libro de la conquista, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Josué experimentó en carne propia, en una batalla que él tenía. Era necesario que hubiera luz del día para que esa batalla se ganara. Y dice la palabra de Dios que Dios detuvo la tierra. Dice aquí que detuvo el sol, pero sabemos que en astronomía es al revés. Es la tierra. Y la detuvo todo un día. Y está comprobado astronómicamente que este día no existió o se alargó, porque Dios permitió que se alargara el día. Él hace que los astros se paren o que lleven esta velocidad. Pues todo es de Él. Y Él mueve todo el universo como Él quiere. Y aquí tiene una demostración maravillosa de que Él tiene poder, control total de la naturaleza al calmar al instante una tormenta, que es el pasaje que estamos viendo aquí en Lucas, capítulo 8, versículo 22. Vamos a ver 4 cosas en este pequeño pasaje. A veces es increíble cuántas cosas le puedes sacar a unas cuantas letras de la Escritura, y tú dices, ¿cómo le sacas tanto si nada más fueron dos versos ahí, verdad? No, pero es que Dios tiene tanto que decirnos. Y en este pasaje tiene 4 cosas que decirnos. Número 1, calma antes de la tormenta. Es la primera cosa que vemos, y esa está en el capítulo 8, 22 y 23. Aconteció un día, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Bueno, pues nunca partirían, ¿verdad? Y siendo pescadores expertos, partirían y tomarían un viaje en la barca si hubiera habido una gran tormenta. Pues no, mejor nos esperamos, saca una reservación ahí en el Holiday Inn, mejor nos quedamos aquí esta noche y ya mañana pues a ver qué hacemos. Pero no, pues ahorita no, pues ¿cómo crees? ¿Sí? Pero no era así. Dice la palabra de Dios que en ese momento había calma antes de la tormenta. Dice aquí la palabra de Dios que aconteció un día. El libro de Lucas es un libro temático, no es un libro cronológico. Entonces no va exactamente conforme a la cronología de los eventos, sino más bien conforme a los temas que Lucas quiere desarrollar. Probablemente estaban en Capernaum, comieron ese día. Si vamos a los pasajes paralelos de Marcos, si vamos al pasaje paralelo de Mateo, vemos que él acababa de hablar de las parábolas de la semilla y todo eso, ¿verdad? Y ese día fue un día de los muchos que Jesús tenía preparados para dar enseñanza, porque todo lo que Jesús hizo tenía enseñanza para sus discípulos y para nosotros, que después íbamos a leer las cosas que habían acontecido. Así es. La barca debió haber sido de uno de los discípulos. Ellos eran pescadores. Y aunque ahora ya estaban siguiendo a Jesús, de todas maneras continuaban teniendo sus barcas. El padre de Juan y Santiago, era Zebedeo, y era un mercantil, era un señor que se dedicaba al negocio del pescado, y sus hijos le ayudaban, y cuando ellos se fueron con Jesús, pues el negocio siguió. Y ahí estaban las barcas. Entonces es posible que la barca que estamos hablando en esta ocasión era una de las barcas de ellos mismos. Una barca que ellos conocían muy bien. Pues ellos se dedicaban a eso, ¿no? Zapatera tus zapatos, ¿no? ¿Cuántos clavos le pongo al zapato? Ay, pues ¿por qué me preguntas a mí? Pues yo me he dedicado a eso por 20 años. ¿Cómo crees? Yo sé cuánto es y cuánto le pongo y qué tamaño debe ser. Y pues no me cuentes, ¿no?
Y eso era con respecto a la pesca. Ellos sabían su negocio. Y esa barca era una de las barcas que ellos mismos tenían. Así es. Jesús buscaba escapar de las multitudes. ¿Cuántas veces se nos dice que Jesús era tan divino como Dios mismo, pero también tan humano como cada uno de nosotros? Uno de los grandes misterios de su personalidad es que Él era todo hombre y Él era todo Dios. Y por lo tanto tenía hambre, y por lo tanto sentía, y por lo tanto también muchas veces estaba cansado. Ahí en Juan 4 dice que Él estaba cansado del camino y se sentó junto a un pozo para tener una cita ya predeterminada muy específicamente con la mujer samaritana. Ahí en Juan 4, ese pasaje tan bonito. Entonces sí vemos a Jesús muchas veces cansado, fatigado, en donde Él quiere retirarse un poco. La multitud lo abrumaba, le pedían cosas y eran miles. Y pues te ha tocado a ti en donde tú vas a alguna convención o algo y acabas el día ya mareado y dices, yo quiero irme a mi cuarto, quiero dormir, o sea, no quiero hablar con nadie. Ha sido un día tremendo de energía de estar con la gente. Pues Jesús hacía eso todos los días. Entonces Jesús realmente sí lo vemos muy cansado. Pero claro que todo lo que Jesús tenía era predeterminado, todo planeado. Él sabía lo que iba a pasar y por qué iba a pasar. Y tenía que también pasar al otro lado porque Él tenía una cita con alguien allá en el otro lado también. Entonces Él mismo, yo creo que dijo, muchachos, pues vámonos del otro lado, vamos a escapar un poco de toda esta multitud que realmente viene nomás a pedir y a pedir y a pedir, y muchos no les interesa lo que yo digo, nomás están pidiendo, y vámonos al otro lado. Y entonces Él se subió a la barca, ¿verdad? Y para pasar al otro lado de este lago, y partieron. Y dice la palabra de Dios que Él estaba tan cansado que sencillamente se durmió. Vamos al pasaje paralelo que está en Marcos 4, ahí en Marcos 4, en el versículo 34, 37 creo que es, vamos a ver. 4, 37, 38. Él estaba en la popa, aquí nos dice exactamente dónde fue donde Él se durmió, durmiendo sobre un cabezal. Imagínate, ni siquiera dijo, bueno, pues ya vengo preparado para dormir, traigo mi almohadita, traigo mi colchita ahí. No, tan cansado estaba que se cayó en cualquier lugar ahí, ¿verdad? No le importó, sobre un cabezal. Y pues no es una manera así muy cómoda de dormir, pero cuando estás cansado, la verdad las piedras son fantásticas como almohada, no me importa, así de cansado estaba. Y tenemos aquí en este pasaje, también nos habla del lago. ¿Qué lago era ese? Pues era el mar de Galilea. Si tú ves el mapa de este lugar, ahí en Palestina, está el mar de Galilea. Es un lago de agua dulce, el lago de agua dulce más bajo de la tierra, 200 metros bajo el nivel del mar. Es el lago de Galilea. También le llaman el mar de Tiberias, el mar de Cinerat, ahí en el Antiguo Testamento. El Jordán desemboca allí y le trae toda esta agua para que después ese lago desemboque en el Mar Muerto. Dicen que el Mar Muerto es el lugar donde fue Sodoma y Gomorra, y que se llenó de agua después de destruir Dios esas dos ciudades, y otros, bueno, realmente fueron 5 de esas ciudades, y ahí quedó el Mar Muerto. Ese ya es mar, es agua salada, y ahí desemboca todo el agua de este lago. Pero es importante ver que este lago existe hoy en día. Si tú vas allá a Palestina, pues ahí está. El lago de Genesaret, también lo llaman, el mar de Galilea. Está rodeado de muchas montañas, y esas montañas hacen que los vientos sean encontrados. El calor del viento abajo, el calor frío de arriba, y que al chocar produzcan unas tempestades muy violentas y muy
de repente, inesperadamente rápidas. De repente se te nubla todo y ya está una gran tormenta. Estábamos escuchando, Karina, no sé si te acuerdas, hace un tiempo, la caída de Jerusalén del año 70, y es una novela muy bonita, pero bueno, te daba la historia de cómo cayó Jerusalén en el año 70, conforme a la profecía que Jesús dijo que iba a suceder, que no quedará piedra sobre piedra de todo este lugar, y así fue. Y yo me acuerdo que en la historia, el muchacho está en una barca, no sé qué, y está con alguien, y no sé cuánto, y de repente empieza la tormenta, y por poco en la historia por poco se mueren los dos, porque fue tan inesperado que no tuvieron tiempo de regresar, no tuvieron tiempo de hacer preparativos. La tormenta llegó rápidamente, y decía este narrador precisamente que en el lago de Genesaret, en este lago, las tormentas eran muy rápidas, muy inesperadas, y venían rápido y también se iban rápido, pero así sucedía. Entonces el pasaje que estamos viendo pues nada más confirma la situación física de este lugar, allí en el mar de Galilea, ¿sí? Y pronto vendría, Jesús ya sabía, que vendría esta tormenta. Pero en este momento estaba en calma. Él se duerme, probablemente estos discípulos están ahí chapoteando, ¿verdad? Y están contando chistes o no sé qué, van caminando hacia el otro lado del lago, han escapado de toda la multitud, están descansando, no pasa nada. Bueno, cuando menos así creemos. ¿Y no es nuestra vida igual? ¿No es nuestra vida también a veces en donde tú dices, oye, qué rica es la vida, todo qué sabroso está Acapulquito, ¿verdad? Me fui de vacaciones, padrísimo, la estábamos pasando muy bien, estaba todo en calma y no había probabilidad de tempestad para nada. Al contrario, oye, vámonos al malecón y nos tomamos ahí un buen pescado fresco y no sé qué, y ya te estás preparando para ir y recibes una llamada de México. Señora, fíjese que tenemos aquí una auditoría y pues su presencia es inmediata. A ver si puede llegar en los siguientes 15 minutos. Oiga, pero yo estoy, ¿cómo que 15 minutos? ¿Qué pasó? Y de repente ya se te volcó todo. Bueno, eso o muchas otras cosas más que te pueden pasar en donde la calma de la tormenta, la calma antes de la tormenta, desaparece. Y ten por seguro que habrá tormentas en tu vida. Estamos seguros de eso. Nadie se escapará, ¿verdad? Tú puedes decir, no, hombre, es que este señor tiene tanto dinero y no sé qué. Él no tiene tormentas. ¿No tiene tormentas? La Biblia dice que el dinero trae más tormentas que los que no tienen. A veces son las personas más infelices, en donde es tormenta tras tormenta tras tormenta. Yo me acuerdo mucho de esta familia Kennedy, ¿verdad? En donde pues, parece que tenían todo. Y qué tragedia, que se han muerto todos. A uno le pasa esto y al otro le pasa lo otro y no sé cuánto, y estás oyendo las noticias de que ya se murió el tío y ya se murió el sobrino y todo. Y, oye, ¿qué pasó? Porque se supone que están muy bien. No es así. Todos nosotros tendremos tormentas. Y la pregunta que realmente viene esta noche es: ¿con qué tan preparado estás tú para las tormentas? Vendrán, ¿eh? Somos tan necios que pensamos que a mí no me va a pasar. Ah, claro, le pasó al otro, pero es que venía muy rápido. Aquel, no, hombre, es que no se fijó que había una piedra ahí. Y siempre tenemos la excusa perfecta para contestar lo que le pasó al otro. A mí, no, ¿cómo crees? Pero no es así. Las tormentas vendrán y vendrán realmente muy rápido. Y a veces las tormentas vienen con una furia destructora, en donde tú dices, ¿qué pasó? En las últimas 24 horas ha cambiado todo en mi vida. Bueno, Dios no quiere quitarnos las tormentas, no es así, sino quiere realmente que nosotros estemos preparados para ellas.
Imagínate tú, hablando de la pregunta que tú tenías, Minerva, de que pues tú vieras a este gusanito, ¿verdad?, que está tratando de salir del cucuyo, y pues tú lo ves ahí forzándose tanto que dices, oye, pobrecito, y está desesperado, y pasan las horas y no puede salir y no sé cuánto, y dices, no, le voy a dar la mano, porque realmente, pobrecito, lo único que hace es destruirlo. Él necesita la fuerza, la adversidad de esa situación para que se extiendan sus alas de manera maravillosa y que tengamos ahora una mariposa. Ese es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Las tormentas son necesarias, las tormentas son bendiciones disfrazadas, ¿sí? Pero pues ojalá estemos preparados para ellas. Y claro que tenemos la fórmula para estar preparados, que se llama una Biblia. Dios, yo no estoy, como le preguntaron a alguien, ¿estás tú preparado? Claro que no lo estoy, pero el día que venga lo estaré, porque Dios me lo ha prometido. Y me estoy preparando. Ya vendrán las Olimpiadas y yo voy a estar ahí, las Olimpiadas de las aflicciones y de las adversidades. Bueno, pues número 1, vemos la calma antes de la tormenta. Pero número 2, muy importante, es que vemos la calma durante la tormenta. Y aquí es donde empezamos a fallar. Dios quiere que nosotros tengamos calma durante la tormenta. Esto lo vemos en los siguientes versículos, es el versículo 23 y el versículo 24, aquí en Lucas 8, en donde dice que él dormía. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Dice la palabra de Dios que se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Aquí el original habla de una gran tormenta. Inclusive creo que si vamos al pasaje ese de Marcos 4, 37, déjame ver, creo que está así, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Nos está hablando de una gran tormenta que puede venir rápidamente. La palabra anegar, ¿qué querrá decir eso de anegar? Pues literalmente que el agua estaba entrando en la barca y se nos iba a hundir, ¿sí? Y lo peor de todo, para que veamos la intensidad de la tormenta, es de que los expertos pescadores estaban en pánico total. ¿Por qué estaban en pánico total? Porque ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos dicen, cuando viene esta clase de tormenta, ya no hay esperanza, ¿eh? Yo ya pasé por esto, tengo 20 años en el negocio, he tenido muchas tormentas, y no sales, ¿eh? Y pierdes la vida. Ellos sabían eso, y por eso están aquí desesperados, y vienen a Jesús rápidamente, corriendo, para despertarlo, mientras Jesús, calmadamente, sabrosamente, confiando totalmente en su Padre, está dormido. Y fíjate, tan profundo era su sueño, que con toda esta tormenta, imagínate cómo estaba moviendo la barca, ¿no? Y él no lo movía. Estaba en el quinto sueño, como decimos nosotros, ¿no? Profundamente dormido. Él estaba en total calma. Y realmente es muy bonito ver a una persona que necesita la calma para pasar la tormenta. Cuando más necesitas calma es en ese momento de super crisis, en donde dices, mis 5 sentidos tienen que estar súper alerta, tengo que ver qué voy a hacer, tengo que ver las opciones, pensar con mucha calma cuál de ellas es la mejor, y sobre todas las cosas, ponerme en las manos de Dios, orar con gran intensidad. Dios, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Tú tienes control? ¿Sí? ¿Vas a hacer tu voluntad? Aquí estoy, dime, guíame tú por dónde irme. Y hacemos exactamente lo contrario.
Hay pánico total, córrele, haz, ya fui, ya vine, y están corriendo de un lado para otro. ¿Y para qué corres para todos lados? No sé, pero hay algo que hacer, tenemos que hacer algo. Pues sí, pero no te va a ayudar, ¿no? Como en los terremotos, que los temblores aquí de repente está temblando, pues voy para afuera, no mejor voy adentro, no mejor en el jardín, no, pues ya no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y no hacemos nada, ¿no? En lugar de tener calma total. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. ¿Quién me dice la cita? Isaías 26:3. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ejercitar diariamente. Dios, estoy en tus manos el día de hoy. Habrá tormentas, no sé de qué tamaño, pero va a haber tormentas. El teléfono no va a funcionar, el cliente no va a llegar, o yo no voy a llegar, el cliente me está esperando, el tráfico está terrible y mi teléfono no tiene batería. ¡Ah, qué lío! Tormentas, pero mira, estoy en tus manos. No importa, tú tienes control. Y yo voy a tener calma porque esto lo estás permitiendo tú. Porque es muy importante saber que las tormentas vienen de Dios. No creas tú que Dios se le va y dice, ¡ay! Se me olvidó que el viento ese y de repente ya está haciendo estragos por allá. No es cierto. Como decía yo en el sepelio este martes, no hay una hoja de un árbol sin que caiga bajo la predeterminada voluntad de Dios. Así tiene el control de las cosas, ¿sí? La tormenta es para mi beneficio, la necesito para que yo esté en las manos de Dios. Pero Él quiere también que yo aprenda a tener la actitud que tuvo Él. ¿Qué actitud tuvo Él? Calma. Es calma, Él estaba dormido. Él no se dio cuenta de lo que estaba pasando. O a lo mejor se dio cuenta perfectamente, pero como humano, Él estaba dormido. Y Dios quiere que tú tengas esa tranquilidad, en lugar de estar totalmente desesperado. Salmo 65, 5 al 7. Salmos 65, 5 al 7, que dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y cómo me ha impactado siempre poder observar a cristianos fuertes, cristianos maduros, durante sus crisis y aprender de ellos. Nunca se me olvidar, creo que lo he mencionado aquí 300,000 veces, pero así es la imagen que yo tengo de dos personas. Yo estaba empezando a leer la Biblia. En ese 1977, no sabía ni dónde estaban los versículos, ni dónde estaban los libros, pero conocí a dos personas y las dos estaban muriendo de cáncer, con un tumor en el cerebro, los dos. Uno, un cristiano poderoso, y el otro, una persona pues, que no era cristiana, en total pánico, y no quería morirse, y muchos líos y cuanto, ¿no? Y yo vi morir a las dos personas, y me impactó muchísimo. Ver a uno con una calma, con una fuerza. Dios quiere esto para mí. Y en estos últimos momentos yo quiero decirle a ustedes que yo estoy en paz. Yo tengo calma en medio de la tormenta de perder la vida, que Dios quiere eso para mí. Y iba a la casa del otro y era pánico total y quién sabe qué, y era todo un escándalo ahí, porque también no podían hacer nada por esta persona. Finalmente las dos se murieron. Pero qué importante enseñanza fue para mí.
Necesito, oh Dios, aprender a tener calma en las tormentas. Necesito aprender a saber que tú eres Dios y tú tienes control de todo. Tú eres el que provocas todo eso y yo debo aprender a ponerme bajo tu voluntad, cualquiera que ella realmente sea. Salmos 89, 9. Salmos 89, 9. Dice así, Salmos 89, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Bueno, pues, ¿cuál es tu reacción durante las tormentas? ¿Cuál es tu reacción en la tormenta misma? ¿Eres tú parte del ciclón? Tomás, estás dando ahí vueltas, ¿verdad? Y realmente te lleva y ya no sabes ni por dónde. ¿O estás tú en el centro del huracán? En donde dice, pues mira, la tormenta está terrible, pero yo no me muevo. Y aquí adentro no pasa nada, porque estoy en el centro del huracán. Estoy en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para mí. Y yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Por lo tanto, yo espero a ver qué va a hacer Él. Qué maravilloso el poder tener esa clase de calma en la tormenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a tener eso? Pues estar agarrado de Dios, estar agarrado de Dios. Hoy, mañana, en la semana entrante, dentro de 2 años, dentro de 15 años, hasta que me muera. No seas tú como el que me dijo, oye, ¿y cuántas semanas dura este curso? Oye, no sé qué, si no es inglés. Es toda la vida. Este no es curso. Este es el caminar con Dios todos los días. Todos los días estar con el Señor. Uno de los propósitos importantes que yo hice este año, y bueno, hasta hoy lo he cumplido. Dios, yo voy a leer la Biblia todo el año, todos los días. Es mi consuelo, es la única fuerza que tengo. Si tú me quitas esto, me has quitado todo. Entonces yo tengo que estar agarrado de aquí. Y a veces son las 11 de la noche. No he leído hoy. A ver, Dios, ¿qué me vas a decir? Porque lo necesito tomar mi medicina. Si no, me derrumbo y entonces no tengo calma ni antes de la tormenta, mucho menos en la tormenta misma. Yo quiero alentarte que te prepares para las tormentas. Ahí viene. Bueno, número 3, calma después de la tormenta. Dios también trae calma después de la tormenta. Y dice aquí en el versículo que estamos estudiando en esta noche, en Lucas 8, empezando en el versículo 24b, dice así, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Sí debió haber sido impactante. Me gusta a mí mucho más que este pasaje de Lucas allá en Mateo capítulo 8, bien bonito, porque Mateo 8, en el versículo 26. Espérame un momento. No, vámonos a Marcos 4. Marcos 4, que es donde yo quiero pasar este detalle. Marcos 4, en el versículo 39. Marcos 4, 39. Dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínate, ¿no? Que de repente ves tú a esta persona que le habla al viento, que le habla a la lluvia, a la tormenta, y le dice, basta ya te pasaste, vete. Y en ese instante el lago queda, no sé si te ha tocado eso, en donde no se mueve nada. Es un espejo, es cristalino, ¿no? Además agarras una piedrita pequeñita y hace toda una burbuja, porque como no hay, ¿verdad? Una calma total, una calma absoluta, porque la tormenta ha pasado.
Qué maravilloso que habiendo tenido calma durante la tormenta, también Dios dice, ok, suficiente. Has pasado la prueba. Has tenido confianza en mí. Y eso es lo que yo necesitaba que tú hicieras. Que tú pasaras con 10 esta prueba. Y la has pasado. Quítate, tormenta. Acaba ya con esto. Y eso es exactamente lo que Dios quería, que estas personas supieran que no estaban pasando. ¿Quieres saber dónde estás? Pues a ver, contesta estas preguntas. Uy, no puedo. Ahí está, porque sepas dónde estás. No has estudiado nada, no has hecho nada. Y tú piensas que muy bien, pero no es cierto. La tormenta es para que nosotros sepamos dónde estamos parados. Y entonces corregir, decir, yo tengo que agarrarme de Dios, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Y Él hace que la tormenta pase. Él hace que cese, que venga una calma total. Y Jesús usa este evento para pasar enseñanza. Tere, ¿qué pasó con tu fe? Pues no que mucha fe y tú muy cristiana y no sé qué. Sí, es padrísimo ser cristiano el jueves en la noche aquí sentadito, muy rico, ¿verdad? Esperando que a lo mejor hay algo de comer porque no he cenado. O sea, me den cafecito. Pues ahí todos tenemos fe. Y cuando viene la prueba, ¿dónde está la fe que tú me decías tener? Yo no veo que tú fuiste el primero que corriste. Tú fuiste como Pedro, que muy bocón, pero en cuanto agarraron a Jesús fue el primero que corrió. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Dónde está tu fe? No pasaste la prueba. ¿Qué vamos a hacer? No hay problema. Vamos a repetir el curso. Y ahí viene la prueba otra vez, un poquito más adelante. Es más, a lo mejor te mando la misma, porque somos tan cabezones que dicen, pues la misma, el cuate no da una, se la cambia tantito y le voy a mandar la misma. ¿Tú sabes qué se le pasó a los judíos? Los judíos clamaron por agua en un lugar específico. Y Moisés dijo, señores, pero Dios nos dijo que Él nos va a proveer. Jesús dijo, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua. Y le habla a la roca y sale agua. Bueno, los judíos habían querido ya apedrear a Moisés, por eso, porque no había agua en el desierto para ellos. Y entonces Dios dice, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. 20 años después, 39 años después, están en el mismo lugar. No tienen agua. ¿Y sabes qué están haciendo? Lo mismo. Tú, Moisés, nos trajiste aquí, Dios no nos contesta, ya estamos hartos y no sé qué. No pasan la prueba. La misma prueba en el mismo lugar. Oye, aquí estuviste parado, mira, ahí están tus huellas. Es el mismo lugar, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿No te ha tocado que te dan la prueba y es el mismo problema? Es 2 más 3. Y tú dices, ay, déjame ver cuánto fue. Ya me lo dieron la vez pasada. Y pone 5. Ay, no puede ser que otra vez. ¿Qué pasó? Queremos pasar la prueba. Calma después de la tormenta. Y desgraciadamente, ellos, pues no pasaron esa prueba. Dice aquí la palabra de Dios que estaban todos atemorizados y realmente no pasaron la prueba. Con los años ellos aprenderían la lección y sí pasarían las pruebas. Todos los apóstoles morirían por Jesús y pasarían la prueba mayor de morir por Cristo, con la excepción de Juan, que no fue martirizado como los demás. El mismo Pedro, en primera de Pedro 5:7, ya mucho después que escribe esta pequeña cartita, allá atrás en la Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice ese versículo. O Pablo, el apóstol Pablo, que sí aprendió a pasar las pruebas,
tuvo muchas pruebas y él aprendió en medio de la prueba a estar firme en el Señor. Y él dice en Romanos 8, 38 y 39, un pasaje realmente muy bonito, muy conocido por todos nosotros, de Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa hecha podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué precioso poder hablar así, en la tormenta y después de la tormenta, ¿sí? Bueno, Dios va a traer tormentas a tu vida. Dios quiere que aprendamos de esas tormentas. Que no digan, ay, pues qué bueno que ya pasó, salí librado, adiós. No, no, espérate, vamos a aprender de ella. ¿Qué pasó? Porque te la van a volver a poner, ¿sí? Que crezcamos en la gracia de Dios, que crezcamos en confiar en Dios, que Él tiene cuidado con nosotros. Otra vez ese corito que me gusta mucho, con Cristo en el barco, todo marcha feliz, ¿no? Porque Él es el capitán. ¿Qué problema? ¿Sí? Muy bien. Pues hay un número 4 todavía. Quizá el más importante de todos, ¿no? Hemos hablado de la calma antes de la tormenta. Hemos hablado de la calma durante la tormenta. Hemos hablado de la calma después de la tormenta. Pero ahora fíjate, Lupita, vamos a hablar de la tormenta después de la calma. La tormenta después de la calma. Y eso lo vemos aquí en este pasaje que estamos nosotros estudiando en Lucas 8, en el último versículo, versículo 25, donde Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Y aún los vientos y a las aguas manda y le obedece. Viene una tormenta interna a nuestra vida. ¿Qué voy a hacer yo con respecto a Dios? Dios es muy grandote. Dios no está jugando. Para Dios las cosas son muy importantes. Y por lo tanto, me da miedo. Me da miedo fallarle. No es un pánico, es un respeto profundo de que Dios... Ay, qué torpe soy, siempre hago las cosas mal. Enséñame a seguir el camino. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a ser obediente. Soy muy torpe. Dice la Biblia que se atemorizaron, que la verdadera tormenta empezó para estos hombres, que sabían y veían que no habían aprendido nada, que estaban ahí con Jesús y que estaban muy, muy lejos todavía de aprender. Cuando nosotros vemos todos estos milagros que Dios hace, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios mismo en nuestra vida diaria, nos da miedo. Nos da miedo de no poderlo manejar bien. Pedro, ahí en el capítulo 5 de Lucas, le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Realmente, no sé ni por qué pones atención a mí. Mira, siempre te fallo, siempre hago las cosas mal. Y eres tú el que siempre estás sacándome adelante. Me da miedo. Y lo vemos constantemente a través de toda la Biblia. Por ejemplo, también con Abraham. Abraham, capítulo 18, 27, allá en Génesis 18, 27. Esa es la reacción que nosotros debemos de tener. Abraham replicó y dijo, he aquí que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Me siento mal de estar frente a ti, porque realmente veo que yo soy muy poco. O Juan, allá en Apocalipsis 1, 17. Juan, Apocalipsis 1, 17. El mismo apóstol Juan, que se le aparece Jesús allá en la isla de Patmos, donde estaba él desterrado, y dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero
Viene una verdadera tormenta interna ante las cosas que hace Dios para quitarme las tormentas. Porque digo, Dios, ¿qué me dice? Mira, yo no merezco todo esto y tú me quitas la tormenta, tú haces que las cosas ya salgan bien. Dios, qué maravilloso. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a tener tu confianza en el Señor? ¿Vas a prepararte para las tormentas? Para que inclusive cuando se acabe la tormenta ya no tengas tormenta tú. Pues eso es mi mejor deseo. ¿Y cómo lo hago? Aquí está. La palabra de Dios. Ojalá pudiera yo preguntarte a ti para ver si pasaste la prueba. ¿Quién leyó la Biblia esta semana, del jueves pasado a este jueves? Todos los días, mínimo 4 capítulos diarios. No levantes la mano. Ay, pues con razón, mi vida es una tormenta. Pues no leemos la Biblia, ¿cómo? No hacemos lo más básico. ¿Qué pasó? Pues mira, para la semana entrante, Dios te da otra oportunidad. De este jueves al 8, el jueves que entra, que llegues y dices, yo quiero decir algo, a ver, por favor, pónganme atención todos. Yo leí la Biblia esta semana todos los días. Entonces, ¿sabes qué? Ahí tenemos unas estrellitas de los niños, esas tenemos doradas, plateadas y de bronce. Y te ponemos aquí una de oro. ¿Ok? No, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes gran cuidado de nosotros, tú quieres lo mejor para nosotros. E inclusive, tú traes estas tormentas para prepararnos para ser siervos tuyos. Dios, que realmente entreguemos nuestro corazón a ti, que tú seas el Señor absoluto de nuestra vida, el dueño total, nuestro Salvador. Y que cada día esa sea mi gran plegaria. Y desde mi corazón tú me dirijas con la Biblia para servirte, para entregarme a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú dices, a ver, déjame ver si encuentro la tierra. Y pues a ver, pues, tráete uno de esos telescopios grandotes, porque no la encontramos. El universo es tan vasto. El sistema solar es muy grandote, es donde está la Tierra, y ahí está el Sol, que tú dices, uy, el Sol grandísimo. El Sol es una de las pequeñas, muy, muy pequeñas que existen. La galaxia en donde nosotros existimos, donde estamos habitando, que es la Vía Láctea, es una de las galaxias más pequeñas de los miles de millones de galaxias que hay en el universo. ¡Wow! ¿No? La estrella más cercana a la Tierra está a 4 años luz, a razón de 300.000 kilómetros por segundo. Y dices, a ver, déjame ver, no tengo papel para tantos ceros. Y esa es la que está más cercana. Hay estrellas que están a pichones de años luz. ¡Ah! Dios, esta es tu habitación. Este es lo que tú haces. La Tierra, no sé si sepas, gira alrededor, ¿verdad? Suyo, a razón de 1000 kilómetros por hora. Por eso a veces acabo despeinado. Porque va muy rápido Tierra, ¿no? Es girando. Pero además gira alrededor del Sol a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Ya va la Tierra rapidísima, por eso nos agarramos, no nos vayas a quedar por atrás, ¿sí? Tremendo, esa es la Tierra. Pero imagínate el vasto, gran universo de Dios. Su inmenso poder, porque dice la palabra de Dios que Él hizo todo esto con la palabra de su poder. Él dijo, hágase, y se hizo. No fue que hoy vamos a construir, a ver, saca los planos, 70 años para los planos, y luego, bueno, ¿dónde ponemos esto? ¿No? Él nomás dijo, ya, hoy, y así fue.
Maravilloso lo que Dios es en su gran poder. Ese es en el macro. Ahora imagínate, están a la orden del día. Y no podemos evitarlas. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto para que no haya tormenta. Pues eso no va a ser. Si lo que queremos es estar preparados para pasar por la tormenta adecuadamente. Y este es el caso en esta ocasión. Dios es un Dios realmente poderoso. Él puede con la más grande de las tormentas. No importa el problema que fuese, dice el versículo que nada es imposible para Dios. De un lado o de otro, porque tú sabes, no sé si sepas, pero este año se cumplen 100 años que se hundió el Titanic. Abril 14, hace exactamente 100 años. La gran tecnología del hombre que se atrevió a decir, este barco ni Dios lo hunde. Y se hundió en el primer viaje. Como que Dios dijo, entonces no crees que hay tormentas. Pues déjame mandarte algunas para que tú sepas que yo soy Dios. Qué necio aquel que piensa que no hay Dios. Inclusive, yo con una persona que me decía, no hay Dios, le dije, pues la Biblia habla de ti. ¿Cómo que habla de mí? Sí, mira, ahí en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eres un necio. ¿Cómo crees tú que no hay Dios? Su inmenso poder se ve por todos lados, tanto en el mundo macro como en el mundo micro. Es absurdo que nosotros, al ver este mundo maravilloso en el cual estamos desde el punto de vista de naturaleza, digamos que no hay Dios. Que nada más el micro, que vas caminando ahí, ¿verdad?, por el jardín y de repente ves pues una arañita ahí se está peleando con la otra por el territorio, no sé qué, y por acá una hormiguita, y luego un escarabajo y hasta un escorpión te encuentras por ahí, y tú dices, ¿quién les enseñó a todos estos, todas las cosas que hacen? Tenemos unos gatitos aquí, y cómo las cosas que ellos hacen y cómo las hacen, los instintos que ellos tienen para poder comer y poder reproducirse y poder hacerlo, la obra que Dios hizo para ellos. ¿Dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo hice el mundo. ¿Por qué me lo echas en cara? ¿Le enseñaste tú a las cabras a cómo parir? ¿Tú les dijiste dónde comer? ¿Ya? Dios es grande, y todas estas cosas que Dios tiene. Ahora con la televisión, en donde ves tú el Discovery Channel y no sé qué, y ves los animales y el tigre y cómo hacen todas estas, la naturaleza tan maravillosa, tan bien sincronizada de Dios, tan precioso, que las cosas que Dios realmente tiene. Y que nosotros nada más estamos a veces descubriendo unas cuantas cosas de la obra de Dios, en una cosa que se llama física o química, pero estamos tan lejos. Por cada cosa que descubrimos, nos encontramos con 100 millones de preguntas más. Pero más vemos ese vasto reloj tan maravilloso que tiene Dios y cómo Dios lo está operando. Job 26, 14. Job 26, 14. Que dice así Job 26, 14. Estas cosas, he aquí, son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O Jeremías 10, 12. Jeremías 10, 12. Evolucionó, pues no sé, de alguna manera una pequeña célula un día, ¿verdad? Pues
tuvo vida y quién sabe cómo tuvo vida, y luego se reprodució en dos, y luego se hizo pues una araña, y luego quién sabe qué, y así, ¿no? Y de repente pues aquí estamos, somos productos del chango, ¿verdad? Sin embargo, pues nunca han podido encontrar ese eslabón perdido entre el chango y el hombre, ¿sí? Claro que no. Hay un diseño maravilloso, arquitectónico, tan precioso, tan preciso, en donde tú dices, el que hizo todo esto es Dios. Y esto me lo muestra nada más para que yo sepa su firma. Esto no es Dios, porque lo llaman la madre naturaleza. No, ¿qué madre naturaleza? Es la firma de Dios. Es lo que Él hace para que tú sepas quién es Él. Pero Él está muy por encima aún de todo eso. Salmos 62:5 nos dice, Salmos 62:5, dice el versículo del Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Afortunadamente Él continúa y dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pero Dios es grandioso, Él tiene realmente todo el poder. Y muchas veces podemos vislumbrar la tierra misma. Tú sabes que la tierra pesa 6 sexillones. ¿Qué es eso? Bueno, pues puedes tener 1 millón, y después 1 billón, después 1 trillón, ¿no? Y 1 cuatrillón, pues esta pesa 6 triones o 6 sillones, ya no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Y nada más es la Tierra. Y si tú vieras el vasto universo, sin duda que nosotros conocemos lo inesperado de las tempestades. Esta tarde tuve que ir a recoger a los niños allá al club alemán. Yo soy esclavo, soy el chofer. Y entonces ellos habían estado jugando sus diferentes actividades deportivas, eran ya cerca de las 6. Y había hecho sol todo el día, estaba muy bonito el día, y por ello ellos no habían llevado chamarra. Sin embargo, a las 6 de la tarde ya se desató un vientecito medio helado, y además se iban a bañar, lo cual iba a tener que el pelo estar mojado y no sé qué y no sé cuánto. Y yo le dije, tú tienes que estar siempre preparado para los cambios de temperatura, y más en un México en donde en la mañana está helando, y a las 12 del día el sol ya no puedes con él, ¿verdad? Entonces hay cambios inesperados en las tormentas, en el clima, en donde tú tienes que prever para pues tener una buena situación y no enfermarte. Cuanto más las grandes tempestades que te pueden venir a tu propia vida, en donde pues parece que todo está bien, tu trabajo está muy bonito, y pues tienes tu coche y todo y cuánto, y de repente ese día todo te cambió, porque algo inesperado como una gran tormenta vino a tu vida, a través de problemas con tu jefe, a través de problemas con el vecino, a través de circunstancias con las cosas que tú tienes, qué sé yo, tantas cosas. Sí tenemos que estar siempre alerta, porque las tormentas